Este es nuestro segundo domingo que estamos transmitiendo en línea para reunirnos en la fe y en el Espíritu, aunque no nos podemos reunir físicamente en un lugar. Qué bendición que pueda haber alabanza en tu casa, que tú y tu familia puedan levantar sus manos, glorificar al Señor en medio de sus hogares y que tus vecinos puedan oír y unirse a lo que tú y tu familia están haciendo. Si nos escuchas por la radio o estás de viaje o por internet, estamos pidiéndole al Señor que Él te lleve a nuevas dimensiones de fe, a nuevos niveles de seguridad en Dios y que este tiempo de crisis sea un tiempo de oportunidad, de crecimiento y de victoria para tu vida y la vida de los tuyos. Vamos a estar estudiando a los héroes de la fe en la Biblia porque son tiempos que requieren fe. La fe no se necesita cuando todo está bien, la fe se necesita cuando la vida se nos voltea, cuando las situaciones se nos vienen encima, cuando lo que nos rodea no nos apoya. Ahí es donde se pone a prueba nuestra fe y ahí es donde la fe nos lleva a la victoria. Ahora, Hebreos capítulo 11 es el clásico capítulo de la fe. Ahí vemos nosotros la definición de fe y los héroes de la fe y ahí vamos a poder aprender nosotros a caminar en una fe triunfadora, una fe real. Así que vámonos a Hebreos capítulo 11 y les quiero leer de varias traducciones lo que es fe y algunos de sus efectos. La traducción Reina Valera dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe no es una cosa sentimental, es algo seguro. Fe no es una cuestión de imaginación, es algo sólido. Es el cimiento de las cosas que estamos esperando. Es la convicción, la evidencia de aquellas cosas que no son visibles. Otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Me gusta mucho esta traducción, esta forma de expresarlo. Es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. ¿Y qué es lo que esperamos? La bendición de Dios, la salvación de Dios, la intervención de Dios en nuestras vidas y la evidencia o la certeza de cosas que no podemos ver. Porque la Biblia dice que no andamos por la vista, por lo que vemos, sino que andamos por fe. Nosotros echando mano de lo invisible, no de lo visible. Lo visible parece estarse desmoronando, pero lo invisible sostiene todas las cosas, como veremos en unos momentos. Ahora, una traducción, una paráfrasis de este versículo que se encuentra en la Biblia, el mensaje, me encantó y creo que te va a gustar mucho a ti. Dice así: el hecho fundamental de la existencia es que esta confianza en Dios, esta fe, es el cimiento debajo de todo lo que hace que la vida valga la pena. Es nuestra conexión con lo que no podemos ver. Este actuar de fe es lo que distinguió a nuestros antepasados, es lo que los elevó por encima de los demás. Este es nuestro desafío, porque la gente de fe, fe en la palabra, fe en el Señor de la Biblia, esa gente se va a distinguir por encima de los demás en estos momentos de crisis para poder ayudar a los demás, para inspirar a los demás. Así que la gente de fe estamos confiados en el Señor porque esta fe es el fundamento de todo lo que hace que la vida valga la pena vivir. La fe nos conecta a lo importante, ¿sí? Las habilidades, el conocimiento, ¿verdad? El dinero, los contactos, eso nos ayudan en las cosas de esta vida. Pero lo que de veras vale la pena
solamente tienes acceso a ello a través de una confianza en el Señor basada en lo que Él ha dicho. Ahora, quiero saltearme hacia el final del capítulo porque quiero que veamos algunos de los efectos de la fe antes que empecemos a estudiar a los héroes de la fe. Uno de esos efectos se encuentra en Hebreos 11:3. Bueno, todavía no nos salteamos al final. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos. Esto me encanta. Para realmente entender la vida, y sobre todo en tiempos difíciles, para realmente entender lo que Dios está haciendo, necesitamos la capacidad de ver lo invisible, de creer lo invisible, de tener certeza de lo que esperamos de parte del Señor. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Fíjate bien. Las circunstancias visibles son creadas por los poderes invisibles. De modo que las cosas que ves salieron de cosas que no se pueden ver. Por eso la fe es tan importante. Porque cuando tú estás conectado a lo invisible, entonces tú puedes ser parte de cambiar lo visible. Este es el secreto de la fe que Cristo ha traído a nuestras vidas. Nuevamente, la traducción del mensaje me gusta mucho. Dice, por la fe vemos que el mundo fue llamado a existencia por la palabra de Dios. Lo que vemos, creado por lo que no vemos. O sea, Génesis nos dice que en el principio todo estaba desordenado y vacío, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y de repente Dios habló, y Dios dijo, sea la luz. Y al instante aparece la luz y Dios separa la luz de la oscuridad. Lo que se ve surgió de algo que no se ve, la palabra de Dios. Ese principio sigue operando el día de hoy. Nosotros volteamos y vemos una situación de crisis, pero nuestra fe nos lleva a creer y a declarar que esto va a cambiar y que esto lo vamos a vencer. Nuestros ojos, las circunstancias nos muestran enfermedad, pero la fe en las promesas de Dios nos establece sobre una certeza de que Él llevó nuestras enfermedades y Él sufrió nuestros dolores y por sus llagas fuimos nosotros curados. Una de las verdades invisibles que a nosotros nos ha sostenido en este tiempo se encuentra en Romanos 8:2 y dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que pongo mi confianza en algo invisible, la palabra de Dios, para afectar algo visible, el contagio de una enfermedad. El resultado es que vencemos la enfermedad. Y quiero animarte, tú y nuestra ciudad y nuestra nación vamos a vencer esto, vamos a salir nosotros victoriosos porque estamos caminando en la fe del Hijo de Dios. Ahí está siempre la clave. Ahora sí nos vamos al final del capítulo. Vamos a leer a partir del versículo 32. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, y aquí empieza la lista, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y luego continúa con toda otra serie de cosas, pero todos fueron el fruto de una fe viva. Ve lo que la fe produce en nosotros. Dice que conquistaron reinos por la fe, aunque no tenían quizá las fuerzas o los ejércitos necesarios. Dice, hicieron justicia. Porque caminar en rectitud y caminar en justicia en tiempos difíciles requiere fe. Estaba escuchando hace poco un testimonio de un empresario que descubrió
que el gobierno le había pagado por unos servicios que no habían sido autorizados. Y era una cantidad considerable de dinero. Este es un hombre cristiano. Entonces él volteó y vio esa cantidad y que nadie se había dado cuenta más que él y su contador. Y él tomó entonces su chequera y él escribió un cheque para devolverle al gobierno el dinero que le había cobrado de más. Eso es actuar en justicia y para eso se requiere fe. No cualquiera hace eso. Otro diría, bueno, pues lo caído, o quizá alguna otra excusa, pero este es un hombre de Dios que hizo justicia porque confió en el Señor, no en la oportunidad del momento. De la misma manera, tú y yo vamos a hacer justicia en este tiempo. Vamos a evitar muchos de los pecados comunes que la gente lleva a cabo por el miedo. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos en el Señor y podemos actuar de manera justa. Esto incluye cuando compartes tu pan con el necesitado. Y tú dices, pero ¿y entonces dónde quedo yo? Ahí es donde entra la fe. Yo confío en el Señor, confío que si yo doy mi pan al hambriento, el Señor me lo va a devolver. Como dice Proverbios, el que da al pobre, al Señor le presta, y el bien que hizo le será devuelto. Es sobre esa clase de fe que hacemos actos de justicia. ¿Y cómo necesita nuestro país el día de hoy hombres y mujeres que actúen no buscando cómo ellos beneficiarse a sí mismos, sino cómo hacer actos justos que beneficien a los demás? También vemos nosotros que ellos sacaron fuerzas de debilidad. A veces nos sentimos débiles, ya sea físicamente o moralmente. Si estás tú en cuarentena, ¿verdad? Y estás encerrado en tu casa por algunos días, es muy fácil desanimarse ahí. Pero por la fe sacaron fuerzas de debilidad. Y yo he descubierto eso. Me levanto en la mañana, no con el mayor ánimo del mundo y pensando, Señor, ¿por qué me siento así? Me voy a mi estudio, saco mi Biblia, empiezo a leer y la vida vuelve. La fuerza de Cristo vuelve. Esta palabra me llena de fe y saco fuerzas de la debilidad. También dice que muchos evitaron filo de espada. O sea, muchos que la enfermedad les iba a llegar, no les llegó. ¿Por qué? Confiaron en el Señor y la ley del Espíritu de vida en Cristo los libró de la ley del pecado, de la enfermedad y de la muerte. También dice que se hicieron fuertes en batallas. Estamos en una batalla. Tú estás en una batalla. Todos nosotros estamos en una batalla y sentimos a veces que no tenemos la fuerza necesaria, pero nuevamente, por la fe, se hicieron fuertes en batalla. Padre, yo estoy pidiendo para cada persona que me ve y que me escucha una multiplicación de fuerza, una multiplicación de confianza, Señor. La fe que sobrepasa todo entendimiento, la fe que va más allá de lo que mis ojos pueden ver y que, Señor, todos aquellos que se estaban sintiendo débiles o desanimados o bajo amenaza, ahora cobren fuerza porque han confiado en el Dios de la Biblia, en el Dios que siempre cumple todas sus promesas. Ahora, habiendo visto lo que esta fe produce, vamos a empezar a examinar algunos de los testimonios. Y el primero lo examinamos al mero final del capítulo 11. Dice, versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, todos estos hombres y mujeres que pasaron todo diferente tipo de circunstancias y situaciones, la Biblia nos dice que alcanzaron buen testimonio mediante la fe. De hecho, así termina el capítulo porque así empieza el capítulo. En Hebreos 11:4, hablando del primer héroe de la fe, Abel, la Biblia nos dice lo siguiente: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Abel
ofreció a Dios el sacrificio que Dios había pedido, que era un cordero. Y la Escritura nos dice que alcanzó testimonio de ser justo, es decir, Dios lo aceptó. En momentos de crisis, lo más importante que tú y yo necesitamos es que Dios nos acepte. ¿Y cómo nos acepta Dios? Nos acepta mediante el ejercicio de una fe viva. Un poquito más adelante, en el verso 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que Dios nos acepte. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios sepa que Él es una realidad. No solo palabras bonitas para provocar ánimo en los demás. No. Dios es una realidad. Él está en medio de todo. Él interviene en todo. Él sostiene todas las cosas. Y para aquellos de nosotros que hemos aprendido a caminar en fe, Él es nuestro castillo fuerte, Él es nuestro escudo, Él es nuestro proveedor, Él es nuestra roca alta en la cual nosotros nos refugiamos. Así que sin fe es imposible agradar a Dios, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios sepa que Él es una realidad y que recompensa a los que le buscan. Así que aquí tenemos dos elementos claves de la fe. Uno, Dios es real. Estos no son cuentos de hadas cristianos. Esta es una realidad que vence todas las realidades. Es más, el Dios invisible es el que define todo lo visible. Así que nos apegamos al Dios invisible en el cual hemos creído y Él cambia las circunstancias que nos rodean. ¿A qué me refiero? Que de repente en el momento de escasez económica te llega un dinero que no esperabas. Que de repente en el momento donde algunos vecinos se contagiaron de enfermedad, a ti no te llega. O que quizás si alguien de los tuyos o tú mismo te enfermas, puedes orar en fe y ver vencida esa enfermedad rápidamente. Fe nos lleva a lugares donde Dios interviene, donde Dios actúa, ¿sí? Y Dios recompensa a los que creemos en Él. Así que no dejamos de buscar al Señor. Y puede ser que el día de mañana alguien llega a tu casa con una despensa o te la dejan en la puerta para ejercer su sana distancia, como se está diciendo. Pero el punto es de que Dios interviene. O quizá tienes un negocio y dices, pero ahora ¿cómo le voy a hacer? Y Dios envía a gente a comprarte cosas o te la piden por teléfono o alguien te paga una deuda que tú ya habías dado por perdida. Hay 1,000 millones de maneras en las que Dios interviene sobrenaturalmente a favor de los que confiamos en Él. Así que te animo, confía en el Señor, confía en sus promesas y ve la mano poderosa de Dios. Entonces, Abel fue aceptado por Dios. Dios se agradó de Abel porque Abel confió en el Señor. Este es exactamente el paso que tú y yo debemos dar. Ahora, ¿en qué se manifestó la confianza de Abel? Abel ofreció sacrificio. Abel adoró a Dios. En tiempos difíciles, acuérdate, ellos ahora estaban en una tierra que ya no funcionaba muy bien, pero Abel adoró al Señor. Abel presentó lo mejor de sus ofrendas. No dejó de darle a Dios y no dejó de ser generoso en general, sino que él siguió confiando en Dios y así se expresó su confianza. Así vamos a hacerlo nosotros. Nosotros estamos aquí no solo para nosotros, sino confiando en Dios para ser usados por Dios a favor de los demás. Imagínate qué sucede en nuestra ciudad o en nuestra nación si un buen número de seguidores de Cristo se arman de fe y empiezan a actuar de acuerdo a esa fe. Y de repente Dios los usa para ayudar a muchos otros que quizá todavía no tienen esa misma confianza en el Señor. Así que adora al Señor y mantén tus manos y tu corazón abierto. Dios quiere usarte. Ahora, el siguiente pasaje que queremos ver, que solamente vamos nosotros a
examinar brevemente es el caso de Noé. Versículo 7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Es importante entender que fe no es lo mismo que insensatez. Y gente que tiene fe se prepara. Gente que tiene fe mide sus circunstancias y las maneja con sabiduría. Y esta sabiduría emana de nuestra confianza en Dios, no del temor. Cuando la sabiduría, la supuesta sabiduría, emana de la preocupación, del miedo, del temor, no es sabiduría. Esta sabiduría no desciende de lo alto. Provoca desconfianza, provoca celos, provoca conflictos. Esta no es la sabiduría que nosotros estamos buscando. Pero la sabiduría que proviene de Dios es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de buenos frutos, ¿sí? Sin incertidumbre y sin hipocresía. Esta sabiduría viene de Dios a los que confiamos en el Señor. Así que confía en el Señor, pon tus asuntos en orden, practica el higiene en tu casa, lávate manos, desinfecta las cosas, cuida la distancia con la gente, no por miedo, sino por sabiduría. Y todo el tiempo confiando en el Señor y todo el tiempo con el corazón y las manos abiertas para que Dios te use en beneficio de otras personas. ¿Cómo podemos nosotros entrar a esta vida de fe? Pues la fe no es algo que generamos por un esfuerzo propio. La fe es un regalo de Dios que Él nos da a través de Cristo. Efesios capítulo 2 nos habla acerca de cómo Dios nos acepta. Es importante para ti escuchar esto para que tú también puedas iniciar una relación y una conexión con Dios. Humanamente solemos pensar que Dios nos acepta porque nos portamos bien, pero la realidad es que nadie podemos portarnos lo suficientemente bien para que Dios nos acepte como sus hijos. Para eso se requiere el mérito de uno solo, el mérito de Jesús. Escucha lo que dice en el capítulo 2 de Efesios. Dice, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esta no es de nosotros, pues es un regalo de Dios. No nos salvamos por nuestras acciones para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación, es decir, el hecho de que Dios nos acepte, nos incluya, nos haga sus hijos, no sucede porque hemos acumulado buenas obras, sino porque ponemos nuestra confianza en Cristo. No en lo que yo he hecho, no en lo que yo prometo hacer, sino en lo que Él ha hecho. Y tú puedes poner tu confianza en Jesús ahora mismo. Tú puedes orar conmigo y abrirle tu corazón y confesarle que tú no eres suficiente y no has hecho lo suficiente, pero Él sí. Y que hoy pones tu confianza en Él y lo recibes en tu corazón. En el momento que lo hagas, Dios te perdonará tus pecados y te aceptará en su familia como un hijo suyo. Si tú quieres orar conmigo para recibir a Cristo, te voy a pedir que donde quiera que estés, inclines tu rostro, cierres tus ojos y de todo corazón ores conmigo y le digas al Señor, Padre, yo creo que tú enviaste a Jesucristo tu Hijo a esta tierra a vivir sin pecado para luego morir por mis pecados. Yo creo que Él sufrió el castigo de todas mis faltas, que Él pagó toda mi deuda, Señor. Y hoy yo pongo mi confianza en Cristo, en lo que Él hizo, en su muerte en la cruz y en su resurrección. Hoy te abro mi corazón, Jesús, y te recibo. Y te pido que entres en mí y seas mi Señor. Que laves todos mis pecados, que me limpies de todos mis errores y faltas. Y a partir de este día, Señor, yo confiaré en ti y te seguiré a ti, Señor, porque tú eres digno de que yo te siga. Padre, a partir de este día, yo pertenezco
a tu Hijo Jesucristo. Él es mi Señor, Él es mi Salvador y en Él está mi confianza para siempre. Ahora permíteme hacer una oración por ti. Padre, te pido por cada niño, niña, hombre o mujer que hoy oró de corazón estas palabras para aceptar a Jesús en su corazón. Te pido que lo inundes con tu amor, lo inundes con tu paz, le hagas saber que lo has aceptado y que le estás cuidando, Señor. Y te pido, Padre, que cada una de estas personas ahora, Señor, se conecte contigo, con tu palabra, mediante la oración, Señor, y a través de amigos y amigas que aman a Cristo y les pueden ayudar en su nuevo caminar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues el Señor está cuidándote y el Señor está a favor tuyo. Así que camina confiado, busca su palabra, confía en lo que Él dice y ve la intervención de Dios a favor tuyo en esta vida.